Buenas tardes, estimada familia. En conjunto con el equipo de neurorehabilitación de la Clínica Integral revisaremos el caso del preadolescente de 12 años con iniciales IM. Sus antecedentes son epilepsia idiopática con convulsiones tónico-clónicas aproximadamente desde los 4 años de edad, con crisis no recurrentes. Posterior a eso comenzaron a ser más frecuentes las crisis aproximadamente a los 10 años, donde posterior a una resonancia se descubrió un tumor en el cerebro, específicamente entre el lóbulo frontal y temporal del hemisferio izquierdo. Aproximadamente a los 11 años se realizó la cirugía para extirpar este tumor y posterior a esto recibió quimioterapia aproximadamente un año para que el tumor estuviera en remisión. Actualmente vive con sus padres y su hermana menor de 8 años. Presenta dificultad para reinsertarse en el entorno escolar, ¿ya? Y además de eso, por lo que pudimos conversar también con los padres, ellos nos comentan que ha mostrado también dificultades para reincorporarse en el sentido de la memoria y la regulación emocional y también la atención frente a situaciones estresantes o situaciones del entorno académico y situaciones sociales. Estimada familia, debemos revisar algunas partes del sistema nervioso central para entender el alcance que representa la situación. Primero, el cerebro se puede dividir en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Además, dentro de la corteza, que es la parte de arriba del cerebro, se puede dividir por lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Si revisamos dónde se encontraba el tumor, podemos ver que se encontraba en el lóbulo frontal y también abarcaba el lóbulo temporal. Por lo tanto, las funciones que se ejercen ahí son muy importantes y variadas. En el lóbulo frontal tenemos el movimiento voluntario, por lo tanto se puede ver afectado. También tenemos el habla, que también se puede ver afectada. Y dentro del lóbulo frontal existe hacia abajo, en la frente, la corteza prefrontal, que es fundamental para la toma de decisiones, la planificación de las actividades, la personalidad y el control de impulsos. También nos sitúa en los contextos y distintas situaciones y la memoria a corto plazo. Dentro del lóbulo frontal, hacia el lado izquierdo, que es donde se sitúa la lesión, ¿verdad? En el lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo, existe el área de Broca, que se encarga de la expresión oral y del lenguaje como tal. También es importante saber que en el lóbulo temporal existen procesos de los recuerdos, y también en el lado izquierdo, donde se encuentra la lesión, la lesión o tumor, en el lóbulo temporal existe el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, el tumor que se encontraba entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal en el lado izquierdo, ¿verdad? Puede afectar o disminuir las funciones cognitivas, pudo también afectar en la velocidad, ¿verdad? De la ejecución de las actividades, ¿verdad? También pudo disminuir la memoria de trabajo, también pudo generar disminución del coeficiente intelectual, ¿cierto? De la memoria, de la atención, ¿verdad? Y de las funciones ejecutivas, que son, algunas de estas son, por ejemplo, la planificación, la organización, ¿verdad? Y eso significa que puede generar una disminución también en la concentración, en la memoria, que va a afectar directamente en el área académica. Y también puede tener algunas situaciones, tales como en el hemisferio izquierdo se producen algunas emociones en conjunto con el sistema límbico, que se encuentra específicamente en la amígdala. Ya en el hemisferio izquierdo podemos tener algunas emociones como la ansiedad, la angustia, la depresión y el miedo. ¿Ya? Y eso también puede ser parte, sobre todo la ansiedad y el miedo, parte o secuela, ¿verdad?, del mismo tumor como tal. Es importante saber también que dentro de los diagnósticos ambos pueden deberse a factores genéticos o hereditarios, tanto la epilepsia como el tumor cerebral. En el caso puntual de la epilepsia infantil es aproximadamente entre un 70 y un 80% generado por algún factor genético o alguna mutación en el sistema nervioso central. Ahora, en relación a los tumores cerebrales, que entre paréntesis generan más estatus convulsivos, ¿cierto? Estos tumores cerebrales también hasta los 14 años también se consideran muchas veces trastornos hereditarios del sistema nervioso central. Ya es importante saber que son trastornos tempranos, ¿cierto?, que pueden afectar en el desarrollo tanto intelectual a corto o a largo plazo, y también es importante saber que en el momento de que cuando existe la epilepsia y hay convulsiones, también hay algunas redes neuronales, ¿cierto?, que se van formando y que genera la primera poda también neuronal, también se puede ver afectados esos procesos, ¿verdad?, por las convulsiones. Es importante saber en relación a los tumores cerebrales que
pueden verse afectados y puede generarse tumores producto de que el adolescente presentaba una epilepsia previa. Entonces esto puede haber generado un daño o un déficit en el desarrollo de las células gliales. Y ahí eso significa que son células que le dan soporte y le dan protección a las neuronas. Y cuando esto se ve disminuido puede generar alguna lesión o está más predispuesto a producir algún tumor a nivel cerebral. Es importante también conocer que, dado los antecedentes previos de epilepsia, existen algunas funciones como la neurogénesis y la mielinización que se producen principalmente en la infancia. Generalmente estos procesos mediante la epilepsia se ven afectados porque la neurogénesis genera o desarrolla la formación de nuevas neuronas y la mielinización permite que se acelere la conducción eléctrica, ¿ya? Pero cuando ocurren convulsiones infantiles, estos procesos se disminuyen o simplemente la mielinización que está a cargo de células gliales, estas células pueden ser destruidas incluso mediante una convulsión. Ya es importante comprender que cuando existe una convulsión no hay oxígeno en el cerebro porque el paciente o la persona no está respirando, por lo tanto también hay un daño de los tejidos como tal. Entonces ahora si nos vamos netamente al tumor, podemos comprender en el fondo que como fue tratado con una quimioterapia, ¿cierto? La quimioterapia afecta, ¿por qué? Porque es un químico que en el fondo daña todo tipo de células que estén localizadas ahí, no solamente células tumorales, sino que podría dañar tejido o podría dañar algunas neuronas, ¿verdad? Entonces es importante saber que ya había una disminución en el proceso de neurogénesis, en el proceso de mielinización y relacionado a una quimioterapia donde hay una mayor destrucción a nivel de tejido y a nivel de funciones. Es importante saberlo para poder ver cómo va a poder realizarse la neurorehabilitación como tal. Bueno, ahora si revisamos los hitos del desarrollo específicamente en la adolescencia, podemos observar de que hay un aumento en el desarrollo de la corteza prefrontal, o sea, vale decir, en las áreas de la conducta, en las áreas sociales, en las áreas adaptativas, ¿cierto? En la toma de decisiones, también es importante en relación a la regulación emocional, ¿verdad? Y también hay un aumento de la mielinización, o sea que hay una mayor velocidad y eficiencia de la conducción de las neuronas, que puede verse dificultado en el caso del adolescente IM. Entonces es importante comprender que en el caso de él específicamente, él ha tenido situaciones relacionadas a su impulsividad, ¿verdad? Al descontrol de algunos impulsos, a miedo, a ansiedad y además ya no se siente seguro de volver al colegio debido a que primero su autoestima no está bien y lo otro que se siente como menos porque ahora tiene como mayores dificultades para controlar los impulsos y para ir comprendiendo las actividades. Y esto puede deberse a la situación de que existió el tumor y que hubo una lesión en la corteza prefrontal y además a la etapa del ciclo vital en la que él se encuentra. Pero como tuvo una lesión se encuentra más exacerbada. Es importante comprender de que este adolescente tuvo convulsiones previas, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de su neurodesarrollo pueden haber algunas secuelas notorias. Dentro de su primera infancia tuvo convulsiones, por lo tanto, puede haber generado alguna dificultad en la neuroplasticidad, ¿cierto? Que es la capacidad del cerebro para adaptarse, ¿verdad? Y eso es fundamental posterior a un tumor cerebral y a una quimioterapia. Entonces, esto puede verse en relación a su situación actual, ¿verdad? Que tiene más dificultades académicas de los que tenía previamente al tumor y a la cirugía, ¿cierto? La neuroplasticidad es importante en este sentido, ¿cierto? Además, hubieron afecciones dentro de la corteza cerebral, principalmente en la corteza frontal, prefrontal y frontal, ¿verdad? Y esto nos permite, en el fondo, poder adaptarnos, ¿cierto? Poder comportarnos, ¿verdad? Poder controlar las emociones, los impulsos. Entonces también nos ayuda a retener la información. Entonces claramente las secuelas van a estar asociadas, ¿cierto? Al área académica, al área social, ¿verdad? A cómo él en el fondo comparte el día a día, cómo se comporta, ¿verdad? O cómo se puede adaptar al medio. Es importante también conocer que los adolescentes de por sí tienen una sobrecarga emocional, ¿verdad? Porque todavía no saben o no tienen las herramientas para poder enfrentar las situaciones emocionales, no tienen las herramientas para poder regularse completamente. Entonces, en el caso del adolescente IM,
Es importante saber y conocer que tiene una sobrecarga diaria a nivel emocional, ¿cierto? Primeramente porque él se siente deprimido con su aspecto, ¿verdad? Se siente menos en relación a el tema académico, ¿verdad? Y también dentro de la sociabilización siente que él perdió algunos amigos, siente que ya no es lo mismo. Entonces es importante ver cómo se puede responder a estos estímulos, ¿verdad? Es importante ver cómo él puede adaptarse a situaciones emocionales y esto también puede verse o puede ayudar el sistema límbico. El sistema límbico está encargado de la regulación emocional y ayuda al lóbulo frontal, ¿cierto? Específicamente la amígdala dentro del sistema límbico responde y se adapta al medio, ¿cierto? Genera y regula algunas respuestas de estrés, de impulsividad, de descontrol de impulso, ¿cierto? Y de sobrecarga emocional, es verdad, pero siempre debemos tener presente que es difícil como adolescente y aún puede ser más complejo en su caso, por lo tanto es importante hacer una rehabilitación adecuada, ¿verdad? Y un trabajo en equipo, tanto con la familia, ¿verdad? O también con todo el entorno como tal. Como psicopedagoga, lo que yo puedo aportar es implementar estrategias para ayudarlo a mejorar el aprendizaje y rendimiento académico escolar. Por ejemplo, generar rutinas, ¿cierto?, de estudio y relacionadas a horarios, ¿cierto?, a lugares específicos, ya que él como estuvo un tiempo sin ir al colegio, también se afectaron sus rutinas de estudio y su rutina de pruebas, rutina de tareas, ¿cierto? Y eso volver a retomar lo va a ayudar en su rendimiento académico. También es necesario ahora que recién se retomó, debe incluir descanso, ¿cierto? Para favorecer la concentración y la autonomía, aunque sea al principio por tiempos acotados. También se le deben dar instrucciones claras, resolver dudas y por ahora se debería hacer ajustes curriculares ya por parte de los docentes. Apoyar también en las actividades psicomotrices en la casa, las actividades de coordinación, por ejemplo, familia, me refiero a que podría él ayudar a poner la mesa, ¿verdad? Podría hacer actividades donde él también se sienta útil y también pueda coordinar, ¿cierto? Y actividades psicomotrices y también pueda ordenar y planificar, ¿cierto? Las actividades y las ideas que debe realizar. También es importante saber que él se encuentra en una etapa, ¿cierto?, de operaciones formales y esto debe fomentar el pensamiento abstracto y resolución de problemas. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Mediante juegos de mesa con reglas, ¿verdad? Fomentar la lectura, que él se sienta escuchado, ¿verdad?, con escucha activa y que él pueda argumentar y sentirse en confianza para expresarse. Además, instarlo a trabajar en equipo y a que vuelva como ir teniendo la confianza para poder trabajar y esforzarse y generar también refuerzos positivos, ¿verdad? Y así él pueda sentirse seguro para comenzar y para avanzar en este proceso. También existen estrategias para regular, ¿cierto?, las emociones, tales como primero podemos hacer dinámicas, ¿cierto? Cuéntanos qué sientes, donde él pueda expresar sus emociones, identificarse, reconocer lo que siente, ¿cierto? También podemos hacer ejercicios de respiración, quizás contar hasta 10, ¿verdad? Tratar de tener pensamientos positivos para lograr una relajación en el momento de estrés, ¿verdad? También analizar la situación, ¿cierto? Reforzar la confianza en los compañeros y en el entorno, principalmente del hogar, validarlo, sentirse escuchado, ¿cierto? Expresar sus emociones y también tratarse a sí mismo con amabilidad y aceptarse, ¿cierto? Un autoconocimiento de fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y también deberíamos derivar, ¿verdad?, a psicólogos, ¿verdad?, para poder acompañar, ¿cierto?, de manera más profesional la situación y también poder revertir un poco la baja autoestima que está presentando. A modo de conclusión, es importante conocer los antecedentes, ¿cierto?, de cada persona y también el trabajo en equipo que se realiza, ¿cierto?, para la neurorehabilitación, pero también el trabajo que se realiza con la familia y el trabajo que realiza la propia persona o paciente para poder expresar sus emociones, para poder mejorar los procesos cognitivos, ¿verdad? Y para poder insertarse en la sociedad y sociabilizar, ¿verdad?, con sus pares, sobre todo en los procesos de adolescencia. Entonces todo es un conjunto para poder llegar a una meta que es la rehabilitación del paciente.